Bueno, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Yo soy María de Lourdes Vázquez, soy la directora del Departamento de Derecho en UDESA y es un honor para mí hoy dar comienzo a este ciclo de encuentros de Derecho en UDESA. En este ciclo, que fue desarrollado en conjunto por el Departamento de Derecho y la Maestría en Derecho Empresario, van a tener la oportunidad de escuchar a nuestros profesores, los profesores de UDESA, en los temas de su expertise. Nos parece que realmente hemos armado un ciclo muy interesante, muy rico. Va a consistir en 6 webinars que se dictarán todos los martes a partir de hoy, en este mismo horario, a las 17 horas. Creo que ustedes han visto en general todos los temas de nuestros webinars. Después del interesante tema que tenemos hoy, al cual ya vamos a dar comienzo, tenemos la semana que viene un webinar, un encuentro sobre los temas de riesgos e impacto en los negocios y seguros en este tiempo, digamos, de la pandemia. Y luego veremos la empresa en los tiempos de COVID-19, aspectos legales. Luego tenemos un webinar dedicado justamente al tema de FinTech con nuestro expositor de hoy, Pablo Palazzi, junto con Santiago Mora. Después viene un tema súper interesante sobre derecho público, 3 temas concretos de derecho público frente a la pandemia, muy interesante, y luego un encuentro dedicado al gobierno corporativo, que nos inspira un poco para este ciclo que comienza hoy, es mirar los principales desafíos y oportunidades que plantea la crisis actual del COVID-19 desde una perspectiva legal. ¿Qué impacto puede tener esta emergencia sanitaria en las organizaciones, en la ciudadanía? Así que los vamos a invitar que, así como han participado hoy, sigan participando de los 6 encuentros para reflexionar sobre estos temas que se presentan en la realidad en nuestro país. Hoy vamos a mirar específicamente un tema que nos convoca a todos, y la verdad es que veo que ha tenido mucha convocatoria, veo a muchos de mis exalumnos, es un gusto verlos aquí, y también alumnos de la Maestría de Propiedad Intelectual e Innovación, muchos, por supuesto, de Derecho Empresario también están aquí, y muchos de nuestros graduados. Bueno, están todos muy bienvenidos a este encuentro de hoy. La idea de hoy, entonces, es el tema de inteligencia artificial y datos personales, ¿no? La IA, datos y derecho. Sabemos que la inteligencia artificial ya está presente en nuestra vida cotidiana, de hecho nos encontramos a diario con asistentes virtuales como Siri, como Alexa, con bots. Justamente ayer estuve con un intercambio muy largo con un bot de Movistar, no sé si les ha pasado, es toda una experiencia para cambiar de plan, por ejemplo. Este webinar en sí lo que va a explorar son, en un principio, las nociones básicas de algoritmos, machine learning, redes neuronales. Y los desafíos que presentan estas tecnologías en los temas de protección de datos, entre otros derechos individuales. Por un lado vemos que son evidentes los beneficios que nos puede dar la inteligencia artificial en una crisis como la actual, en esta pandemia. ¿Puede realmente la inteligencia artificial reducir el impacto de la pandemia actual o puede ayudar a optimizar las políticas públicas? Y por otro lado, vemos hasta qué punto pueden los gobiernos usar nuestros datos personales para luchar contra la pandemia. ¿Hasta qué punto es legítimo ese uso? Bueno, hoy es un honor para nosotros recibir a 2 profesores muy cercanos a nuestra casa, a la UDESA. En primer lugar nos hablará Micaela Mantegna. Micaela es una abogada especialista en videojuegos, autoproclamada abogamer,
un término Así es. que nos gusta mucho, creo que ella lo debería de alguna manera registrar a este término. Está registrado, ya está registrado. Ah, perfecto. Ya salió la marca, así que es marca. Así me gusta, Mica. Bueno, Micaela fue Google Policy Fellow en 2017 en temas de gobernanza de la inteligencia artificial. Ella es investigadora y editora del newsletter del Machine Intelligence Lab del CETIS. Ustedes conocen el CETIS, que es nuestro Centro de Tecnología y Sociedad de aquí del Departamento de Derecho. Es un gusto y un privilegio para nosotros contar con este centro. Micaela es docente de grado, justamente en una de las materias que doy yo, que es propiedad intelectual y nuevas tecnologías, y además en el posgrado en la maestría de propiedad intelectual e innovación. Ella además, me parece que un punto importante y que es un gran orgullo también para Micaela, es que formó parte de la primera cátedra de inteligencia artificial y derecho en el país, la primera que se dictó en el país, y esto fue en el marco del programa DITC, que es un programa del CETIS. Ustedes conocen este programa de Derecho y Tecnología de las Comunicaciones. Participa en numerosos foros, como pueden ser el Internet Freedom Festival, ha sido expositora allí en España, también en More Than Just a Game, el encuentro de la industria de videojuegos en el Reino Unido, también, bueno, en Rights.com de Canadá. Y también hoy, y los voy a presentar a nuestros dos expositores, ya que este encuentro de hoy se va a dar de una manera como de una conversación entre ambos, que creo que es en beneficio nuestro, este intercambio que van a hacer. Pablo Palazzi es abogado, es profesor en nuestra casa, en la UDESA, y es codirector del Centro de Estudios y Tecnología y Sociedad, el CETIS. Él es autor de numerosísimos libros. Nosotros hace poco hemos tenido el libro FinTech Aspectos Legales, que salió el año pasado, pero también otros, delitos informáticos, informes comerciales, la protección de los datos personales en la Argentina. Pablo ha dictado cursos sobre todos estos temas. Él es, además de ser un investigador del CETIS, codirector del CETIS, director del programa de ITC, es además, bueno, socio en el estudio Allende Ibrea y se desempeña como el director del área de PI y nuevas tecnologías en este estudio. Les doy la bienvenida a ambos y no quisiera sacarles más tiempo. Les pido entonces que nos cuenten sobre los temas de hoy y los vamos a escuchar. Mientras tanto, quería decirles a todos los participantes en este webinar un poquito las reglas de cómo vamos a funcionar hoy en el webinar. En principio, les voy a pedir que durante toda la exposición mantengamos nuestros micrófonos silenciados. Luego, si ustedes quieren, lo que podríamos hacer es, el que quiere me puede ir mandando sus preguntas por chat, y yo, llegado el momento del foro, de la discusión en el foro, yo puedo leer estas preguntas en voz alta o inclusive pedirles a ustedes que los lean. Si surgen alguna, creo que esa va a ser la manera más ordenada de hacerlo. La otra es, si no llegan a poder escribir todo, me avisan que tienen una pregunta y luego les puedo dar la palabra si nos da el tiempo. Pero en principio lo ideal sería que empecemos por poner nuestras preguntas en el chat. Les agradezco mucho a todos y les doy la bienvenida al webinar de hoy. Micaela. Bueno, muchísimas gracias, María. Yo había preparado unas slides con las presentaciones y todo, pero totalmente superadas por tu presentación, así que muchísimas gracias. Para mí es un orgullo poder estar acá compartiendo con la enorme cantidad de gente que veo que se sumó, y un honor compartir también junto a Pablo y junto a vos, que yo también les voy a devolver algo muy lindo y en una forma muy coloquial, que ambos son personas muy, muy generosas académicamente e intelectualmente, así que gracias por abrir espacio para estos temas de innovación y dejar. Cuando todos pensaban que esto quizás era, o la inteligencia artificial era algo relegado al terreno de la ciencia ficción, tanto Pablo y Carolina desde el CETIS empezaron a abrir los oídos, y gracias a eso fue que tuvimos la primera cátedra de inteligencia artificial y derecho en el país.
Les dejo ahí, para quienes les interese el tema, también para suscribirse, o sea, está el sitio web del CETIS para que lo puedan ver. Y como siempre me quedo sin tiempo, hoy lo alteré y lo puse adelante, así que los que quieran suscribirse y que les llegue el newsletter semanal, ahí está el link. Bueno, para mí siempre es importante empezar hablando de qué es la inteligencia artificial, porque vemos que es un término que se usa coloquialmente en los medios de comunicación casi como un objeto. Una inteligencia artificial se construyó para hacer esto, una inteligencia artificial está haciendo esto. Entonces, me parece que es como importante empezar como dando algunas precisiones y rompiendo un poquito algunos mitos en relación a la inteligencia artificial y estas tecnologías. Me gusta como plantear esto como puntapiés inicial de pensar, bueno, primero, uno de lo que la mayoría de la gente piensa es que las máquinas no piensan, sino que se programan, y entonces empezamos a cuestionar el paradigma de lo que es el Machine Intelligence, y ahí vamos a después hablar sobre este tema. Después, el tema de pensar que las computadoras no se equivocan, ¿sí? Entonces, siempre pensamos, generalmente los usuarios de la tecnología, como que la tecnología es infalible, como que siempre, si hay algo, si la computadora me da una respuesta, nosotros probablemente confiemos instintivamente en esa respuesta y no la cuestionemos críticamente como quizás cuestionaríamos una respuesta que viene de un ser humano, lo cual es un prejuicio interesante de pensar. Y también esto de pensar que las computadoras son neutrales, entonces que no hay intereses detrás de cómo se construye esta tecnología. Y vamos a tratar de mostrar a través de algunos ejemplos y de las cosas que vamos a ir contando, Pablo, cómo los intereses pueden estar invisibilizados detrás de cómo se construye, y no desde un lugar necesariamente de una intencionalidad o algo dirigido, sino que muchas veces hay sesgos inconscientes que van a permear en la tecnología y que van a hacer que esto impacte en el resultado final. Pablo, no nos como organizamos mucho como divididos en slide, porque la idea era hacer como una conversación, así que cuando vos quieras meter cuchara. Dale. No, si querés contar este slide, después yo añado algo más. Dale. También me gusta remarcar el tema de que se habla mucho de la sociedad de la información, que es esto donde nosotros vemos que teníamos una sociedad basada en los valores de los bienes analógicos, entonces lo que valía era lo tangible, y que también hoy por hoy eso fue como puesto un poco en crisis, y que esto también lo vemos en la maestría de propiedad intelectual e innovación, es como, bueno, la revalorización de una economía de los intangibles, una economía de lo inmaterial, con todas las preguntas que esto trae desde el derecho. Particularmente en la propiedad intelectual tenemos una gran discusión con el tema del principio de la primera venta y la aplicación a los bienes digitales, que todavía no ha sido resuelto. Y el salto siguiente, si se quiere, a nivel de conocimiento, sería empezar a hablar de una sociedad algorítmica o una data-driven society. Es una sociedad donde ya no solo lo valioso es la información, sino cómo usamos esa información. Y el uso de esa información muchas veces va a venir de la mano de técnicas de análisis de datos, que ahí es como, digamos, cuando ustedes escuchan hablar de Big Data lo que es los grandes cúmulos de datos y las técnicas que permitieron ese aprovechamiento de ese cúmulo de datos. Pero como para cerrar la idea de esto, es como, bueno, estamos en una transición de lo que se llama la cuarta revolución industrial, que es pasar a hablar de una sociedad en la cual las decisiones van a ser llamadas inteligentes, y vamos a poner comillas sobre ese término, por una cuestión de que van a estar impulsadas siempre por analytics de atrás. Y esto es importante de pensar el concepto de cuestionarlo de la inteligencia, y también pensarlo de la cuarta revolución industrial, porque a nivel tecnológico la inteligencia artificial es una tecnología que es ubicua como la electricidad. Entonces, históricamente se la podría comparar, o sea, suele hacer un paralelismo con esto, es decir, que es una tecnología que va a permear en todas las industrias, que va a modificar todas las industrias, y que tiene ese potencial disruptivo. Lo que sí va a ser muchísimo más rápido que, obviamente, la revolución industrial de años atrás, y trae cambios explosivos en la sociedad que vamos a tratar de ir explorando un poco en este webinar. Claro, y yo agrego una cosa más, acá hacemos un cruce con lo que es protección de datos personales, que en realidad la protección de datos personales es muy antigua ya, tiene casi medio siglo, 50 años, ¿no? Aparece en la década del 70. Entonces, cuando hablabas en el slide anterior de una explosión de la economía de datos, en realidad, en la década del 70, cuando en Alemania y Francia empiezan a aparecer las primeras leyes de protección de datos, ahí estaban asustados del poder que daban las computadoras, que eran computadoras que ocupaban un cuarto enorme y que tenían la capacidad de procesamiento mucho menor a la que uno tiene hoy en día en un celular como este. Entonces,
ya en ese momento empezaron a sacar leyes de protección de datos que regulaban cómo se procesaban los datos personales. Luego viene un incremento de esos datos por parte del Estado y de repente aparece el sector privado usando mucho esos datos, porque como que el sector privado al principio no tenía el acceso a la tecnología que tiene hoy en día el Estado, y ahora es al revés. Ahora el Estado, el sector privado la desarrolla, la crea y se la vende al Estado, tanto las tecnologías y vigilancia. Entonces aparece el concepto de Big Data, que vos bien decías, que es un tema de cómo surge Big Data. Bueno, estamos sentados, las empresas están sentadas sobre millones de datos, y un día las consultoras se empiezan a decir, che, fíjate que todos esos datos no son simplemente datos de consumo para sacar una factura. Detrás de eso tenés un negocio secundario, o 2 o 3 negocios secundarios. Entonces, todos estos aparatos que tenemos conectados, nuestro iPad, nuestro teléfono celular, y hoy en día todos nuestros electrodomésticos están cada vez más conectados, las lamparitas, los cepillos de dientes. El otro día estaba en Apple Store en New York y de repente vi que vendían un cepillo de dientes que se conectaba a Internet. Y vos decís, ¿para qué? Y bueno, la gente se compra un cepillo de dientes y lo conecta a Internet. Entonces, eso se ve porque todo eso genera datos, los televisores son inteligentes y generan datos, y toda esa masa de datos va a un lugar donde la gente le empieza a dar valor, y aparece este concepto que acuñó una profesora de Harvard que se llama capitalismo de vigilancia, ¿no? Que es un poco el concepto, es que, bueno, ahora hay un nuevo capitalismo y una nueva economía basada en usar datos de los individuos para saber lo que les gusta y venderle y ofrecerle cosas. El marketing pasa por eso, que a veces ni siquiera tenés que identificar al individuo. Por ejemplo, el sistema de cookies, que identifica a la gente que navega por Internet, y cuando vos estás viendo algo en una plataforma de venta, vas a otro sitio y te aparece la publicidad de lo que estuviste viendo antes, es porque te pusieron una cookie que se conecta. Pero toda esta explotación de datos es lo que genera... Bueno, voy a hablar más alguien me dice que hable más despacio. Bueno, toda esta explotación de los datos lo que genera es esta economía de la vigilancia, donde empresas viven de esto, que son todas las plataformas digitales, que lo están haciendo hace 10 años. Pero a su vez, toda esta economía de datos y esta acumulación de datos les permite a estas empresas también decir, bueno, genero otros negocios. Entonces así es como Google Translate, leyendo millones y millones de páginas con Machine Learning, de repente aprende a traducir solo. O sea, nadie le enseñó a Google a traducir en los 100 idiomas que traduce. Digamos que simplemente empezó a aprender con un poco de ayuda humana y terminó. Entonces, la acumulación de datos es importante porque de alguna forma genera un conocimiento, genera nuevas aplicaciones, genera nuevas funcionalidades, genera nuevos mercados, y es una ayuda porque de alguna manera los usuarios mismos vamos contribuyendo a que todo esto sea posible, ¿no? Pero no somos dueños de eso. No sé, Mica, si querés seguir con el próximo slide. Sí, algo más para agregar, que también estamos hablando de un paradigma, que una de las cosas de las que yo ya estoy estudiando y que voy a mencionar mínimamente, porque todavía no tengo una formación, y yo hasta que no me bajo a la biblioteca no quiero hablar, pero sí quiero introducir la temática, que es el tema de la computación cuántica. Que nosotros seguimos hablando de un paradigma hoy binario, entonces nuestra computación está basada en unos y ceros, con un potencial limitado en determinadas cosas a las técnicas de computación binaria. Cuando uno introduce la computación cuántica, donde vos ya aplicás leyes de la física cuántica y mecánicas de la física cuántica a la computación, lo que tenés es la posibilidad de supercomputadoras ya no basadas en uno y en cero, sino en un posible estado que pueden llegar a implicar ambos, y una nueva unidad de medición que se llama qubit. Esto lo que va a significar cuando... Esto quizás algún titular hayan visto sobre el tema de Google y la supremacía cuántica, que están a la búsqueda de esto. Amazon ya tiene Amazon Bracket, que es un servicio en el cual van a rentar espacio en la nube de manera cloud para que vos puedas acceder a equipos de computación cuántica, y lo que significa es una potencia de cálculo infinitamente mayor y que puede llegar a poner en crisis los sistemas de criptografía que nosotros hoy conocemos, puede acelerar, o sea, la aplicación de algoritmos de machine learning. Es como si le diéramos super velocidad y super poderes a las aplicaciones que hoy tenemos, ¿sí? Volviendo un poco a la historia de la inteligencia artificial como este concepto, para cerrarlo, a pesar de que hoy se usa casi como un objeto, inteligencia artificial técnicamente sería el campo de estudio de los sistemas que realizan acciones inteligentes. Dentro de ese campo de estudio, una de las técnicas, que era la que estaba hablando un poco Pablo recién, que era esto del aprendizaje basado en datos, es lo que se llama machine learning o aprendizaje automático. No es algo novedoso,
desarrollos iniciales que tenían que ver con los perceptrones y las primeras neuronas artificiales datan del 50, con las neuronas del McCulloch-Pitts, con las limitaciones técnicas que había obviamente en ese momento, pero la definición clásica de Machine Learning de Arthur Samuels es que las computadoras aprenden sin la necesidad de ser explícitamente programadas, ¿sí? Aprenden en la medida, o sea, no quiero caer en una simplificación de que entiendan de que, bueno, les tiramos datos y salen andando, porque es un proceso súper complejo en el cual también hay muchas decisiones humanas que pueden llevar a que ese resultado sea un resultado sesgado, ¿sí? Pero la diferencia de este paradigma en relación a otras técnicas de inteligencia artificial es que, por ejemplo, en los sistemas expertos sí hay una necesidad de la codificación lógica de, justamente de programar las formas de hacer algo. Entonces, cuando vos hablabas de los sistemas expertos que tuvieron un auge en los años 80, lo que hacías era traer un experto en la materia y tratar de ver su experiencia en el arte, cómo vos podías desgranarla en reglas lógicas que pudieran ser aplicadas para resolver problemas futuros. Hoy lo que tenemos es, gracias a una inmensa capacidad de cómputo, y digamos este avance de la ley de Moore, la duplicación de la potencia de nuestros ordenadores, la posibilidad de extraer información de grandes cúmulos de datos, ¿sí? De que las puedan ser capaces de encontrar patrones inferenciales dentro de los grandes cúmulos de datos. Entonces, si tuviéramos que hacer como un diagrama de Venn para ubicar las técnicas, tendríamos inteligencia artificial como, digamos, el campo, machine learning como un subconjunto de técnicas, y dentro de esas técnicas, deep learning, que era un poco lo que María también mencionaba con el tema de las redes neuronales, o lo que suele llamar redes neuronales profundas, que son redes neuronales multicapa, o sea, compuestas por un montón de capas de pequeños procesadores o pequeñas unidades lógicas, que están interconectadas de distintas maneras dependiendo de la arquitectura que tenga esa red neuronal. A su vez, esto genera, si lo quisiéramos como trasladar un poco a términos biologicistas, piénsenlo casi como un cerebro donde cada neurona sería una unidad de procesamiento que recibe el impulso de una neurona anterior y lo envía a una neurona siguiente, y dependiendo cómo está esa arquitectura y esa sinapsis, es que la información se procesa, ¿sí? Pero también, como desconocemos muchas cosas de la cognición humana, también hay mucho de la inteligencia artificial que vemos el resultado, pero no estamos muy seguros de cómo llegamos a ese resultado. Acá retomamos el tema un poco de lo que estaba introduciendo Pablo, que es, bueno, cómo se relaciona inteligencia artificial y datos. También habrán escuchado una frase usual que es que los datos son como el combustible o el petróleo de esta nueva economía, porque en definitiva es el alimento de estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, como decía Pablo, la preocupación no es reciente, o sea, la preocupación de las leyes de protección de datos personales viene de larga data, pero sí el tema de la irrupción de Internet y la disponibilidad ubicua de datos, y sobre todo la capacidad de recolectar esos datos de forma casi masiva, perdón, se me acaba de caer, bueno, es Snowden, no pasa nada. Sumado a la potencia de cómputo que tenemos hoy disponible, hace que haya habido un despliegue exponencial de las técnicas basadas en inteligencia artificial de machine learning, ¿sí? Porque esto también, los que vienen leyendo algo sobre el campo, han visto el concepto de inviernos y primaveras de la inteligencia artificial, en donde determinada técnica toma auge y otra técnica pasa digamos, después de un periodo en el cual hay mucha inversión y pocos resultados, pasa a lo que se llaman inviernos de la inteligencia artificial. Nuevamente, como decía Pablo, tenemos un montón de sistemas con los cuales interactuamos. Esos sistemas permiten hacer un registro de determinados datos en relación a nosotros, y luego, a través de distintas técnicas, lo que se pueden hacer es inferencias en relación a esos datos para determinar algún tipo de predicción. Siempre me gusta como resumirlo diciendo que los sistemas de inteligencia artificial miran hacia el pasado para tratar de predecir al futuro, porque son sistemas cuando hablo de inteligencia artificial, hablando de machine learning, después de haber hecho esta aclaración, ¿no? Porque uno cae en esa comodidad de decirle inteligencia artificial. Pero los sistemas de machine learning lo que hace es aprender con base estadística sobre esos datos y tratar de utilizarlos a futuro para poder hacer predicciones. Predicciones de clasificación de gustos, como sería un motor de recomendación de Netflix, o predicciones de consumo, o otro tipo de predicciones, como vamos a ver cuando hablemos de la parte de las aplicaciones actuales y del tema de derecho. María también hablaba de los algoritmos, y siempre a mí me gusta como traer este ejemplo muy, muy sencillo de que podríamos pensar un algoritmo como una receta. Lo que sería es una receta matemática, una receta secuenciada de pasos para
poder traducir un problema de la vida real, de la vida cotidiana, a términos matemáticos que sean procesables a través de computadoras. En este caso tendríamos nuestros inputs, que serían nuestros datos, una secuencia a través de las cuales los datos se van a procesar, que sería nuestra receta, y un resultado final que serían esos outputs, ¿sí? Por eso es importante, que esto también es uno de los temas que se suele hablar mucho, la calidad de los datos. O sea, y esto vamos como ponerle un puntito quizás a esto para hablarlo más adelante, sobre el tema de sesgo, pero es importante que si nosotros queremos hacer un daiquiri, no podemos cambiar o sustituir, no sé, menta y frutillas por una vela con sabor frutilla y un dentífrico sabor menta, porque el resultado no va a ser el mismo. Entonces no podemos obtener un resultado de calidad si no tenemos datos de calidad. Entonces los datos que se toman y cómo se procesan importa, y importa mucho. Esto también va en relación a los límites técnicos de la inteligencia artificial. Otra cosa que me parece importante aclarar es que siempre se le atribuye como esta cualidad cuasi mágica de que la inteligencia artificial puede resolver un montón de problemas, a lo cual desde el lado mediático se contribuye porque vemos titulares donde se usa inteligencia artificial para todo, o una inteligencia artificial logró hacer X o Y o Z. Yo que vengo del palo de videojuegos, uno de los ejemplos que siempre muestro es, hay un juego muy complejo que se llama Dota 2, y hubo una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, que era una empresa que está en búsqueda de la inteligencia artificial general, que era de Elon Musk, que logró derrotar a ese equipo de jugadores, que era su especialización, su vida, y en un juego que implica planificación, implica estrategia, y los lograron derrotar. Entonces, dicen, bueno, ya la inteligencia artificial nos superó a los humanos, hay que retirarse. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié y tener mucho cuidado y empezar a pensar los límites de la inteligencia artificial. Primero, pensar que, como marcábamos recién, depende mucho de los datos de entrenamiento. Y va a ser domain specific. O sea, si yo le enseñé en relación a determinado dominio, no tienen todavía la capacidad de generalizar y trasladar ese conocimiento a otro campo o otro dominio. Entonces, para traducirlo en términos sencillos, va a jugar muy bien ese juego, pero no va a poder resolver otro tipo de problema, ¿sí? Hay algunas cosas que sí se pueden trasladar. Entonces, por ejemplo, de la inteligencia artificial que se usó para Dota 2, lo que se había logrado era extraer algunos patrones que servían para movilizar un brazo robótico, pero porque estaban vinculados a, por ejemplo, la planificación a largo plazo. Pero entonces, lo que es importante marcar es que no hay una solución en inteligencia artificial. Por ahora, esto de, como decías vos, one solution fits all, no existe. Entonces estamos en un estadio de la técnica que es lo que se llama narrow AI, es decir, una inteligencia artificial estrecha y determinada a determinados tipos de problemas. Sí, los gobiernos y las empresas están en la búsqueda de la inteligencia artificial general, que lo que implica es un nivel de resolución de problemas similar al humano a través de abstracciones. Y de ahí las especulaciones a futuro de si vamos a tener una superinteligencia, o lo que se suele llamar ASI, y algunos autores muy cercanos por ahí un poco a la ciencia ficción, que hablan de la singularidad o de ese momento en el cual la inteligencia artificial escaparía de del control humano, que es el concepto del runaway AI. Sobre los límites actuales de la inteligencia artificial, una frase que a mí me gusta traer mucho es la de Andrew Ng, que es uno de los pensadores más importantes en el campo actualmente, es el cofundador de Coursera, y él dice que tenemos que pensar como en estas dos velocidades. Si un problema puede ser resuelto y pensado en menos de un segundo, es una tarea que es factible de automatización. No va a poder ser factible de automatización los problemas que requieran pensamiento complejo. Y acá vemos uno de los primeros problemas, quizás grandes, que es que las computadoras, o sea, la inteligencia artificial, no entiende hoy de contexto, ¿sí? Y justamente qué lugar donde las palabras pesan y los contextos pesan es el derecho. Entonces, si bien pueden servir para un montón de cosas, para otro montón tenemos que tener muchísimo cuidado y no dejar que esta magia de que parece que pueden resolver todo nos engañe, ¿sí? Este también es el ejemplo que me gusta llevarle a mis alumnos, que es, por ejemplo, una de las áreas de inteligencia artificial es computer vision. Entonces,
¿Por qué hasta el día de hoy nosotros seguimos teniendo que mostrarles a las computadoras, o las computadoras nos piden estos captcha donde tenemos que distinguir un auto y marcar qué es dentro de la imagen un auto y qué es una bicicleta y qué es un peatón? Primero porque estamos ayudando a una de las áreas que es el desarrollo de todo lo que son vehículos sin piloto, pero por otro lado, porque la forma en que ven tiene que ver con los valores de los píxeles, los colores y las posiciones. Entonces, por eso, este tipo de imagen puede ser como muy engañosa. Para nosotros parece como muy, quizás sencillo y divertido poder distinguir entre si es un perro o es una rosquita o un chihuahua o un muffin, pero la posición de los y los valores de los píxeles son similares. Y si tuviéramos que pensar como que el computer vision va viendo como de a un píxel a la vez para tratar después reconstruir la imagen completa, esto es un problema difícil en ese marco. Otro problema que también me gusta mostrar es el tema de los ataques adversariales, y que tiene muchísima importancia dentro de lo que tiene que ver reconocimiento de imágenes. Que, como les decía, inteligencia artificial funciona a través de estadística. Entonces la máquina, después de ver las imágenes, no es que va a saber que esa imagen es un panda, como podríamos decir nosotros, y empezar a quizás a dar razones de por qué es un panda, sino que va a dar una categoría de probabilidades, es decir, esta imagen tiene un 80, 90, 70% de que sea un panda, ¿sí? Si a esa imagen se le agrega una capa de ruido visual, que para nosotros quizás es imperceptible, la calificación estadística cambia. Entonces, esto trae un problema gigante en relación a los eventuales falsos positivos o negativos que tiene que haber, y por otro lado es una área súper apasionante desde el activismo para poder empezar a combatir las aplicaciones de reconocimiento faciales. Acá el ejemplo que les traía es, vos podés poner un sticker al lado de una banana y lo que hace es cambiar el output del clasificador. Y en vez de decirte que es una banana, te va a decir que es una tostadora. Porque vos estás engañando o estás aprovechándote de los puntos ciegos de cómo funcionan este tipo de sistemas. Sobre los marcos éticos, para mí hay temas en tensión que tienen que ver con la innovación y la protección de los derechos. Hay como una pulsión muy fuerte de llegar rápido a los mercados con los desarrollos de inteligencia artificial. Hay un incentivo muy fuerte para que todas las empresas se reconviertan y hagan transformación digital. Esto, vi que había mucha gente anotada de empresas, y eso es algo que deben escuchar en todo momento, de que tienen que ser una empresa inteligente, de que tiene que haber transformación y que aprovechar los datos. Pero el tema es que en ese camino, donde el derecho va un poco más atrás, el incentivo para llegar primero al mercado puede hacer que se cometan errores graves desde el lado de lo ético y desde el lado de la inclusión. Y lo que hacemos es como trasladar los sesgos y la discriminación que existe hoy en el mundo real a este mundo digital. Y no solo trasladarla, sino como que repotenciarla, porque en la medida en que estos sistemas se distribuyen globalmente, lo que hacemos es poder dispersarlo a través del mundo, y que para una persona de a pie sea muy difícil poder pelear eso. Es casi quijotesco, casi tener que pelear contra un molino de viento tecnológicamente que no sabemos cómo funciona. ¿Ahí querés que ponga dos ejemplos de sesgos? O de, Dale. Sí. Por ejemplo, a ver, el problema es así, como las técnicas de Machine Learning se alimentan de datos reales, uno dice, bueno, voy a enseñarle a esta app que estoy diseñando a contratar gente. Entonces, preparo una app de recursos humanos, que esto le pasó a Amazon, y bueno, y cuando la haces, vos decís, va a funcionar bien porque la computadora es neutral, no discrimina, etcétera. Pero si se basa en datos anteriores, va a reflejar lo que pasaba anteriormente. Entonces el app, por ejemplo, terminó eligiendo más hombres que mujeres porque reflejaba la discriminación que tenía Amazon en contratar más hombres que mujeres, y eso no era porque el app discriminara, sino porque se basó en lo que hacían antes los hombres. Lo mismo pasó con un bot que Microsoft puso a funcionar en Twitter, que tuvo que desactivarlo porque le empezaron a jugar un poco con el bot y a hacerle preguntas capciosas, y el bot terminó emitiendo todo tipo de frases discriminatorias e insultantes, ¿no? Entonces acá un poco, fíjense lo que va a pasar, que el ser humano, por un lado, cuando programamos o le damos data a través de Machine Learning para que algo aprenda, puede aprender mal, porque es un poco un espejo de lo que es el ser humano, ¿no? La discriminación, etcétera. No es lo mismo que yo haga,
prepare un auto para manejar en Buenos Aires que para manejar en Estados Unidos. Si alguno manejó en Estados Unidos, parecen todos prolijitos, nadie se pasa por encima a otro, todos respetan las normas de tránsito. Si lo pones a manejar acá, después de la pandemia, cuando la gente con muchas ganas de manejar, en teoría va a aprender otras cosas, más allá que tengas por así decirlo. Y esto plantea otro problema porque, como decía Micaela al principio, digamos, uno tiende a pensar que las máquinas son neutras y no son injustas, y lo que decide la máquina está bien decidido, pero en realidad no, hay que ver cómo la alimentamos y qué data le damos, ¿no? Esto es lo que pasó en un caso que, si querés, lo podés contar vos, Micaela, en Estados Unidos, de proceso penal, acerca de cómo tenía que decidir para un tema penal en una sentencia, y el software parece que estaba mal calibrado y podía influir en una persona, ¿no? Sí. Sí, si querés lo metemos ahora dentro de los no sé si lo querés. Sí, no hay problema, lo cuento. El caso es el caso de Compass y tiene que ver con el tema también de opacidad y transparencia, que les voy a hacer una pequeña intro de esto. Cuando desde CETIS estudiamos, o sea, en el 2017, cuando yo fui Policy Fellow, y esto nuevamente gracias a Caro y a Pablo, que tuvieron la visión de decir inteligencia artificial y algoritmos no es ciencia ficción, el resultado concreto de eso fue no solo la cátedra del DITC, de Derecho a Inteligencia Artificial, sino un sistema, un marco teórico para poder pensar sobre estos fenómenos a través de una forma secuenciada, una forma lógica. Entonces, empezando con un poco con esto de el awareness, que es lo que decía María, de estaba hablando con un bot y no saber si estoy hablando con un bot o con un ser humano, y cómo cambia nuestro comportamiento a partir de eso. La pervasividad, que tiene que ver con que nosotros ya no podemos escapar de estos sistemas. No es como cuando alguien decía, bueno, yo elijo no tener Facebook o elijo no interactuar con este sistema. En la medida en que cada vez más existen más ciudades inteligentes o aplicaciones, y por eso también algo que vamos a hablar más adelante con el tema de COVID, las aplicaciones que tienen obligatoriedad o que son, no son optativas de uso, nosotros ya no podemos ejercer este derecho de decir opt-out. Entonces nos vamos a ver interactuando y teniendo que usar este tipo de sistemas. La escalabilidad es algo particular de los sistemas de inteligencia artificial porque tiene que ver con un vector de impacto de lo que van a poder hacer. Entonces, no solo es un vector de velocidad, en el sentido de que van a hacer tareas muchísimo más rápido de lo que los humanos podrían hacerlas. En esto les doy un ejemplo concreto. Yo estoy estudiando en la tesis de maestría las redes neuronales generativas y cómo crean arte, y no pueden competir un pintor humano con una red neuronal que es capaz de crear una obra, miles de obras en segundos, ¿sí? Entonces, la escalabilidad tiene que ver eso, con un vector de impacto, de magnitud y de velocidad. El sesgo, como hablábamos hace un ratito, y que lo vamos a tratar en especial más adelante, pero es esto de trasladar la discriminación de lo que decía Pablo, de los datos o de los procesos, o inconscientemente de nuestra selección, que esto también es importante, de quienes construyen esta tecnología. La opacidad y la transparencia tiene algo que ver con propiedad intelectual, tiene una ligación muy fuerte con esto, porque los sistemas no solo pueden ser poco transparentes o opacos en el sentido tecnológico, de decir nosotros no sabemos cómo funcionan, sino también pueden ser opacos por una característica legal, en la medida en que estos sistemas de inteligencia artificial están insertos en software, y ese software está protegido por leyes de derechos de autor que habilitan medidas tecnológicas de protección, los DRM. Nosotros no podríamos remover esas medidas y acceder a analizar ese software, cómo funciona, sin estar infringiendo normas de propiedad intelectual. Con lo cual, ahí tenemos un problema de opacidad legal. Accountability tiene que ver con cómo van a responder estos sistemas, explicabilidad e interpretabilidad es si nosotros podemos interrogar a estos sistemas para que nos den una respuesta razonada de por qué hacen lo que hacen, y finalmente el impacto sobre inclusión y fairness. Dentro de este menú, nosotros tuvimos, lo que decía Pablo y referenciaba, es una aplicación que hubo en el marco del derecho penal, que es utilizada en Estados Unidos, que es el sistema Compass de reincidencia, que lo que se hacía era justamente tratar de prever si una persona iba a reincidir o no. Entonces el juez tenía esta herramienta de asistencia que lo ayudaba frente al caso de encarcelación
decir si una persona era capaz o probable de reincidir o no. Los datos que tomaba esta aplicación tenían que ver como, por ejemplo, el domicilio de la persona, lo cual era un indicador de lo que se llama redlining, es decir, si una persona vivía en un distrito, ese distrito quizás estaba asociado a indicadores de pobreza, esos indicadores de pobreza, nuevamente, por una discriminación ya, digamos, inherente a nuestra sociedad, estaban asociados con índices de criminalidad, sobre todo con las doctrinas criminológicas que hay en Estados Unidos de criminal por asociación. Y también hay una cuestión muy fuerte que a nosotros, como desde el lado constitucional y desde el lado penalista, nos tendría que repeler, que es el hecho de pensar que nos van a juzgar en función de alguien similar a mí, no en función de mis propias características. No es que el juez se sentó a ver y dijo, a ver, Micaela es esto, hizo esto, yo entiendo que no va a reincidir, sino que el sistema está poniéndome dentro de una clasificación de personas similares, con lo cual en cierta forma me está asimilando a terceros y aplicando cuestiones que tienen que ver con terceros para predecir una situación penal en relación, o con una situación que desemboca en un tema penal en relación a mí. En el caso de Compass, otro problema que hubo era el acceso al algoritmo para ver cómo funcionaba y para, digamos, dentro del marco del proceso penal, el derecho de prueba, o sea, el derecho de poder revisar toda esta prueba. Y sin ninguna sorpresa primó la protección del secreto comercial en relación a la aplicación Compass, porque también otro problema que se suele hablar mucho es esto del gaming the algorithm, el hecho de si se conoce más sobre el algoritmo, y es una de las cosas que se le suele criticar a las mal criticadas, pero las tecnologías de open source, que es el hecho de que si algo está abierto, seguramente vamos a poder aprender a cómo sortearlo y ganarle. Entonces es una de las cuestiones por las que se decidió proteger el secret sauce de la propiedad intelectual de este algoritmo. Sobre el sesgo, que es uno de los problemas más acuciantes, esto era como una muestra general, un sample digamos, de todos los problemas que traen en relación a la inteligencia artificial, pero volviendo a nuestro esquema de inicio, tenemos que si nosotros tenemos datos que son no conducentes a la resolución del problema, o datos que están sesgados porque hicimos un mal recorte de la muestra, para los que vengan del lado de las ciencias duras, el problema estadístico de representación de la muestra es exactamente esto. Si elegimos un método que no es el correcto para llegar a ese resultado, vamos a tener un resultado que es equivocado. Esto yo lo charlaba con alumnos de la UTN, que tuve la suerte de ir a darles clase al clúster de inteligencia artificial, que son chicos que son doctorandos y postdoctorados en inteligencia artificial, y una de las cosas importantes que veíamos en el tema de la ética es que nosotros, la mayoría de los usuarios, vemos el producto terminado en relación a inteligencia artificial. Ellos, que son los constructores de la tecnología, ven todos los modelos que desechan. Entonces, en la medida en que uso este algoritmo, no me da el potencial predictivo que quiero, uso este otro. Bueno, entonces escribo mi paper en relación a este que sí fue capaz de predecir el resultado en relación a mis datos de entrenamiento. Pero una de las cosas que charlábamos es que también debería fundamentarse por qué este otro modelo que no funcionó no lo estás utilizando. Porque ese proceso, que para nosotros también es opaco, que no lo conocemos, hace a posibles sesgos en la construcción de estas tecnologías. Y una frase que es interesante como grabársela es que cuando hablamos del sesgo de las máquinas, en realidad lo que estamos haciendo es hablar de un sesgo humano que está inscripto en el código, y que por eso va a ser muy, muy difícil de desarticular. El sesgo puede estar en la interpretación de los datos. Acá, por ejemplo, les traía, esto es un sitio que se llama Correlaciones Espurias, que es de gente que son estudiosos de Data Science, y que muestran cómo hay correlaciones matemáticas perfectas entre cosas que para nosotros como repelan nuestro sentido común, como el hecho de decir, bueno, existe una correlación matemática perfecta entre la gente que se ahogó por caerse en una pileta y las películas en las que apareció Nicolas Cage. Entonces, nuevamente, correlación no implica causalidad. Entonces, que matemáticamente se asemejen no puede dejar de pasar el test del sentido de común de que no podemos unir esas variables porque no tienen una implicancia lógica. Y algo que nosotros podríamos ver, como por ejemplo, el sesgo en el hecho de que si no tomamos los datos adecuados de entrenamiento, como por ejemplo no tomamos personas de determinada etnia para entrenar un sistema de reconocimiento de imágenes, esto es un caso real de las máquinas Nikon, en el cual a las personas asiáticas les decía que estaban entrecerrando los ojos, que estaban haciendo blink, porque no había sido entrenada con gente que tuviera esos rasgos, entonces el sistema no conocía, o sea, básicamente no pueden saber aquello que no vieron.
Y algo que alguien podría considerar un problema hasta menor, ¿sí? Piensen esto cuando hoy estamos hablando de la mayoría de las ciudades que están tratando de implementar sistemas de reconocimiento facial para la persecución del delito. Entonces, el tema es, para mí, importante de esto es que, como no sabemos cómo se construyen estas tecnologías y tenemos esos prejuicios de lo que hablábamos al principio sobre que son infalibles, de que no se equivocan y que son neutrales, eso hace que se nos invisibilice las posibles fallas que puede haber. Más allá de si deberíamos preguntarnos si deberíamos utilizarlo o no utilizarlas en aplicaciones concretas, hasta que no haya, digamos, como un reaseguro. En esto quizás tomarnos un poquito de los principios del derecho ambiental sobre que hasta que no haya una seguridad sobre el posible impacto futuro, no utilizar esa tecnología, como estas evaluaciones de impacto ambiental. Sí, ahí yo, Micaela, si querés agrego algo a lo que decías en el slide anterior, que lo veníamos charlando, que es el tema de el uso de digamos, varias ciudades en el mundo y países están prohibiendo el reconocimiento facial porque genera errores y los errores generan detenciones. Ha habido casos en Argentina de falsos positivos en el subte que detienen a gente y bueno, hasta que la persona explica que no es él y que es un error y que por el software, como lo acabas de explicar, no es perfecto y termina saltando una detención de alguien que no es, esa persona pierde 5 o 6 horas, no lo van a condenar por nada, pero hasta que explica todo, entonces eso genera complicaciones porque yo lo veo como un tema más general de hasta dónde las fuerzas de seguridad y la persecución en el proceso penal van a empezar a adoptar tecnología. Sí, y de hecho es algo que charlábamos con Pablo fuera de... Para poner uno mejor, entonces... Sí. Se me había ido el sonido, pensé que habías hecho silencio. Pero contaba que es algo que habíamos hablado fuera de la charla, fuera de cámara, por decirlo de alguna forma, que era el tema de que, por ejemplo, una de las empresas que está tomando mucho auge en Estados Unidos de reconocimiento facial, que está siendo empleada por fuerzas de seguridad, se llama Clearview AI. Y esa empresa tomó bases de datos, lo que hizo es una técnica que se llama web scraping, que es como tomar datos, extraer datos que están circulando en Internet, y con eso extrajo muchísimas imágenes de Facebook, Instagram, sitios de social media donde la gente sube imágenes, y alimentó esa base de datos, se dice que es 3 y 4 veces el tamaño de lo que tiene la base del FBI. El problema de esta tecnología, de esta empresa, es que, digamos, primero ya hay un roce legal, una fricción legal entre Google y Facebook diciendo, estás usando nuestras imágenes en contradicción con nuestros términos de servicio, a lo cual desde la empresa, en esto siendo un poquito como rogue, dijeron que también a veces eso es un mal, pues una tendencia en Silicon Valley, como ya nos mostró la historia de Uber, decir, bueno, no, nosotros en realidad estamos haciendo un uso constitucional desde la primera enmienda de la información que está libre. Esta empresa que hay, el fundador de Apple, y la investigación de casos, más o menos un mes, encontró la vinculación del CEO de esta empresa, Peter Thiel, y grupos de extrema derecha en Estados Unidos. Entonces, es muy grave que una empresa, una de las principales proveedoras de servicios de reconocimiento de imágenes a fuerzas de seguridad, tenga esta orientación ideológica. Es un tema como para debatir bastante más en extenso, digamos, por fuera del marco de lo solo legal, pero a mí lo que me pasa es que realmente, y esto también lo hablábamos con Pablo y María por afuera, ya llega a un nivel de preocupación donde uno, si no tenemos las salvaguardas legales in place para que esta tecnología avance sobre seguro, va a ser muy difícil retrogradar los resultados de esto, porque la aplicación sistémica de estas tecnologías va a determinar resultados en cuanto a la inclusión y la equidad y nuevas castas de personas segregadas que va a ser muy difícil después poder combatir y volver al estado anterior de las cosas. Entonces, así tenemos, por ejemplo, iniciativas desde Europa que plantean, gracias por dibujar, igual no me distrae para nada, así que le estoy haciendo, desde el Consejo de Inteligencia Artificial de Europa, lo que plantean son los parámetros que tiene que tener una inteligencia artificial robusta para poder dar una solución que, digamos, pueda ser empleada por los gobiernos
de una forma un poco más segura. Entre eso es tener en cuenta principios de transparencia, de control humano, ¿sí? De robustez técnica, que no cualquiera, por esto mismo que les decía, la escalabilidad, pueda llegar rápidamente al mercado con una solución mágica de inteligencia artificial, que es un poco lo que está pasando hoy, que es casi el Far West de tenemos una app basada en inteligencia artificial que resuelve este problema. Esto se vincula un poco con, bueno, todas las áreas. Quería ir chequeando el tiempo porque no sé cuánto tiempo disponemos, María. Creo que ya nos queda muy poco tiempo, así que tendremos que ir pasando al segundo tema, el tema más bien de protección de datos. Además que vienen muchas preguntas por ese lado. Micaela, interesantísimo. Hubo un momento en esto último que se cortó un momento tu voz y hubo algunos comentarios en el chat que decían si podías repetir lo que habías dicho de la primera enmienda. No sé si viste, bueno, fue muy cortito en realidad lo que se cortó. Ok, no, decía que la tensión entre esta empresa, Clearview AI, y las empresas Facebook y Google, que había habido como una primera etapa, una primer cease and desist en relación a cómo se estaban utilizando las imágenes, y que a mí lo que me parece interesante es que también marca un poco si eso no, o sea, la pregunta de si eso no endeble el enforcement de las leyes de protección de datos personales, sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, que uno da por sentado de que estas empresas nos van a cuidar los datos, uno como usuario, digo, en general, pero digamos, si esto en la práctica no es casi una ilusión de seguridad, que cuando aparece una entidad de este tipo, que es como que se saltea las normas, en función de obtener un beneficio económico grande, si eso, digamos, no nos pondría en una falsa ilusión de seguridad. Muchas gracias, Micaela. La verdad es que fue interesantísimo. Veo que sí, hay mucha repercusión acá en el chat y les quería contar que en algún momento nuestra idea con Micaela y Pablo era armar una masterclass de esto, que quizás todavía la podemos hacer, es decir, una clase de como 3 horas, porque hay muchísimos temas, es vastísimo todo este universo, la verdad, pero Micaela nos ha dado un interesantísimo paneo. Así que bueno, los seguimos escuchando. Bueno, gracias Micaela, estuvo muy interesante. ¿Se oye bien, no? Sí, se escucha. Bueno, entonces el tema de protección de datos personales y pandemia, a ver, es complicado cuando aparece, y es muy extenso, así que lo voy a hiper resumir y les pido después. Ustedes saben que existe protección de datos personales de hace 40 o 50 años o más todavía, y de alguna forma, bueno, es una parte del derecho que regula el uso de datos personales. Y obviamente que para combatir la pandemia, el uso de datos personales es importante porque, por ejemplo, si yo tengo una persona que está infectada en el trabajo o en la universidad o en una casa, tengo que saber con quién estuvo en contacto esa persona porque es altamente posible que se lo transmita al virus. Entonces, saber con quién estuvieron las personas ayuda. Obviamente eso es imposible de seguir y hacer 100% eficiente, pero si yo tuviera tecnología que me permita con un botón saber quién estuvo al lado de quién, me es mucho más fácil determinar los contactos de esa persona y averiguar si esas personas están enfermas. Esto es así, digamos, y no hay discusión, es un tema científico, que el virus se contagia por proximidad y por contacto. Entonces, los gobiernos empezaron a desarrollar todo tipo de apps y todo tipo de métodos para tratar de tener más datos, porque en parte si tuviéramos dinero para testear a todos y los kits para testear a todos se testearían, testeamos a toda la población y se acaba el problema. Eso no es posible. Entonces se toma la cuarentena y aparece el problema de los apps que se ponen para que la gente se contacte. Y bueno, y requieren recopilar datos, en algunos casos datos de geolocalización, que son datos sensibles, o sea, no son sensibles como lo dice la ley, sino sensibles en el sentido que el gobierno sabe con quién estuve, por dónde anduve. Simplemente basta geolocalizar esos datos y ya saben que estuve con tal persona, con tal otra, que fui a tal lugar, y es bastante invasivo, ¿no? Piensen que en el derecho existen herramientas como el habeas data o el habeas corpus correctivo para evitar un seguimiento ilegal. Entonces, no sé, y nadie quiere que el Estado sepa dónde estuve yo, qué hice y qué no hice, ¿no? Entonces un montón de... Pero por otro lado, países como Hong Kong o Corea del Sur empezaron a implementar dispositivos que parece que fueron exitosos y que ayudaron a frenar un poco la pandemia. Y acá pasó lo mismo con una app,
y bueno, y se armó bastante revuelo la semana pasada por algo que dijo el presidente. Básicamente dijo que iba a ser obligatoria, pero después el jefe de gabinete lo desmintió y dijo que no. Yo creo que fue digamos, un error del presidente decir que era obligatoria porque no lo iba a hacer. No hay norma actual que diga es obligatorio usar el app. Pero ¿qué pasó? El app inicialmente nació como una app de diagnóstico, de autodiagnóstico, donde te preguntan si tenés fiebre, si tenés algunos síntomas, y después te preguntan si sos grupo de riesgo, si estás embarazada, si tenés diabetes, problemas de corazón, que está bien que pregunte eso para ayudar a la gente a autodiagnosticarse, pero luego le fueron agregando funcionalidades. Una de esas funcionalidades es un certificado para circular, ¿no? Para ir al trabajo. Que está perfecto, es mucho más práctico, usamos la tecnología, en vez de andar llevando un papelito que vence todos los días, directamente lleno una app y ya está. Desde el punto, siempre es el mismo dilema, ¿no? Practicidad versus seguridad y privacidad. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un celular? Puedo ir con el papel, y yo veo que hay gente que sale con su papel impreso, y eso funciona por ahora. No he visto que la policía diga, el papel no sirve, el certificado de la declaración jurada, y usted necesita tenerlo en la app. Además hay gente que no tiene celulares. Yo conozco gente que no usa celular, existe, y que entonces si no tiene celular no va a tener el certificado digital. Entonces, por ahora no es obligatorio, pero también escuché, vi en Twitter que la policía lo estaba pidiendo en algunos lugares, con lo cual uno se pregunta, bueno, pero no es obligatorio, pero es obligatorio de hecho, ¿no? Y cuando el Estado dice que algo no es obligatorio, porque no lo dice una norma, pero de hecho lo hace obligatorio, es complicado, ¿no? Entonces, si el gobierno llega a decir, esta es la única forma que puedes tener el certificado y no tengo otra forma, de alguna forma es obligatorio para circular. Piensen que nosotros en día, algo que tenemos en algunas excepciones del decreto, no podemos circular libremente. O sea, nuestro derecho a circular, que es un derecho constitucional que uno nunca lo valoraba porque lo tenía, está bastante restringido. Entonces, si llega a ser obligatorio para circular, es un problema, ¿no? Y después hay miles de cosas más detrás del app, que es qué datos compila. Entonces, al principio el gobierno la empezó a usar solamente para la gente que venía de afuera y que tenía que auto guardarse. Entonces, hasta ahí estaba bien, porque vos querías saber de esa persona por 14 días que no se mueva. Y ahora la hicieron extensiva a cualquiera que se la baje. Uno cuando la instala, yo la instalé para probar, y lo que tiene es una serie de datos que da, con lo cual te identifican por DNI y luego te geolocalizan. Me imagino que habla de datos de geolocalización, pero hay un detalle muy fino ahí de qué hay. O sea, tiene mi email del teléfono, sabe qué teléfono es, qué datos se guardan, cómo funciona la geolocalización. Hay un montón de datos que uno quiere saber para saber con precisión qué está pasando, ¿no? Y obviamente que, y esto no lo saben todos, porque doña Rosa no maneja la tecnología, pero vos podés ir dentro de cada uno de los sistemas operativos celulares a la opción que hacer que el app te geolocalice en forma constante todo el tiempo, solamente cuando usás el app o nunca. Entonces, de ahí de alguna forma podés apagar la geolocalización del app, ¿no? Y después la gran pregunta es, ¿estos datos se guardan y por cuánto tiempo, no? Porque ¿lo van a guardar por 5 años, por 10 años o solamente hasta que acabe la pandemia? ¿Y cuándo acaba la pandemia? ¿Qué pasa si hay un rebrote? ¿Lo van a guardar hasta que haya un rebrote, no? Entonces, hasta ahora no tenemos claridad de esto, y hace poco, hace 15 días, el gobierno publicó una norma que cumple con el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos, que dice que, digamos, qué datos tiene. Si la ven, en un anexo a la norma, tienen muchos datos. Uno de la ley son todos datos de salud, ¿no? Entonces la primera preocupación es, bueno, el gobierno tiene un montón de datos míos de salud, que antes no los tenía. A menos que yo me fueron a un hospital público. Si yo voy al hospital, los tiene el hospital público, no los tiene jefatura de gabinete. Pero hoy en día eso lo maneja jefatura de gabinete. Un paso muy importante fue que publicaron la norma, con lo cual hay un tema de transparencia. Ya sé que el gobierno tiene esos datos, pero eso no impide que los tenga, porque tiene un montón de datos de salud que son datos sensibles. Y datos de geolocalización que también son datos sensibles, porque si yo mapeo por dónde anduve, puedo saber un montón de cosas. Puedo saber si infringí la cuarentena y caminé más de los 500 metros que estaba autorizado. Puedo saber si salí con mi DNI el día par o impar y violé esa regla. Hay que ver si esos datos se van a usar en un proceso penal, en mi contra el día de mañana, ¿no? Y qué validez tienen. Porque usted en vez de hacer 500 metros hizo 510 metros, por lo tanto violó la norma, ¿no? Entonces, todo esto plantea problemas, ¿no? Después hay un tema de seguridad. Yo vi un montón de comentarios en las redes sociales acerca de la falta de seguridad del app. Yo soy abogado, no soy experto en seguridad, pero sé una cosa, que es que no hay nada que sea inhackeable. O sea que no hay nada que no se pueda hackear. Entonces, por más seguridad que le ponga el gobierno, lo van a hackear. Y fíjense que hackean a las empresas privadas que supuestamente tienen mucha seguridad, hackearon a la Policía Federal y se robaron todos sus datos.
De hecho, fue la única sanción que la Agencia Argentina de Protección de Datos le puso a un ente público, fue a la Policía Federal por tener fallas de seguridad y haber permitido que lo hackeen, ¿no? Entonces, la seguridad es un tema, porque no hay forma de proteger los datos personales. Entonces, siempre va a haber una forma de que alguien entre y acceda a esos datos. Podré poner barreras y más barreras. Entonces, esto plantea un montón de problemas que hace que uno se pregunte, bueno, de vuelta, yo creo que es bueno que estemos teniendo este debate porque en un contexto en el cual las garantías constitucionales fueron enormemente disminuidas en aras al bien común, que es la salud pública, y que la emergencia no solo no termina, sino que cada 15 días se va expandiendo, me parece genial que hablemos de protección de datos, que es algo que yo creo que en el pasado no lo valoramos tanto, porque uno pensaba en otras garantías constitucionales. Creo que la más afectada en temas de emergencia a los argentinos siempre es la propiedad, por el colapso económico y cómo se afectan nuestros ahorros, y de repente tenemos un tema con los datos que los empezamos a valorar más, y nos damos cuenta que valen, ¿no? Porque valen. Entonces, es bueno que tengamos este debate y que lo pensemos. Yo creo que es bueno que se discuta libremente cuánto tiempo va a tener que ver estos datos, qué va a hacer, qué va a pasar cuando los destruya, cómo los destruye, ¿no? Y bueno, y todo esto generó este debate que creo que es muy sano. Y este debate no es único de Argentina. Les cito algunos casos del derecho comparado. Hace unas semanas se iniciaron en Brasil 5 acciones declarativas de inconstitucionalidad contra el gobierno porque un decreto permitía que se traspasen todos los datos de las telefónicas de geolocalización a un instituto dentro del gobierno que iba a usarlos para hacer este análisis de la gente, cómo se contacta. Y los jueces, en forma unánime, en el Superior Tribunal Federal de Brasil, dijeron que era ilegal y que violaba la Constitución, la Ley de Protección de Datos no, porque no está vigente, pero uno de los votos dice algo muy curioso, dice, bueno, la Ley de Protección de Datos no está vigente porque se pospuso su entrada en vigencia. Entonces, como no tenemos Ley de Protección de Datos, no tenemos resguardos, con lo cual, con más razón aún, tengo que suspender esta medida de traspasar los datos de las telefónicas al gobierno, y bueno, y eso quedó firme ya, y el gobierno está haciendo un nuevo decreto en Brasil, en el cual va a dotar de mayor seguridad los datos para que no haya otra cautelar que le impida hacer los datos. Hoy a la mañana me entero que un juez del Consejo de Estado en Francia, que es una suerte de tribunal constitucional, dictó una cautelar por la cual también le prohíbe a la policía usar drones en París para vigilar el movimiento de la gente, ¿no? Esto acaba de salir, y el fallo dice que nada más, solamente puede hacerlo el gobierno si se saca por un decreto, no por una norma de la policía, y a su vez tiene que intervenir la Agencia Francesa de Protección de Datos y dar un dictamen diciendo que es favorable y que están todos los recaudos de seguridad reunidos. Entonces, y va a haber más casos. El primer caso fue en Israel al principio, que Israel sacó una medida por la cual prohibió que usaran los servicios de seguridad para cruzar datos y ver que no haya contaminación de gente, y eso terminó finalmente en una convalidación por parte del Poder Legislativo de una norma. Y mi gran temor no es, entonces, estas normas, yo creo que todas estas normas que estoy comentando, estos amparos y cautelares, dicen, bueno, la gente le está peleando, no va a dejar que sus datos sean usados sin ningún resguardo. El problema es que todas las normas que veo dicen, bueno, le vamos a poner un resguardo, pero si lo aprueba el Congreso con una ley, ya está. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a una sociedad cada vez más vigilada, donde surgen estos fallos que dicen, no hagas esto, pero después sale la ley del Congreso diciendo esto se puede usar en aras a salud pública, a un determinado bien que determina el Congreso y que es muy difícil de cuestionar cuando el Congreso hizo ese juicio, ¿no? Entonces, mi gran preocupación no es este momento actual, sino qué va a pasar a futuro, qué va a pasar con los datos, qué va a pasar con las medidas que se aprueben para decir, de aquí en adelante vamos a usar la tecnología que ya la tenemos, porque si la tenemos, ¿para qué vamos a dejar de usarla? Para cuidarlos mejor, y el app justamente que estamos discutiendo del gobierno se llama Cuidar, y bueno, y ese es un tema, ¿no? Porque el gran problema va a ser cómo generamos conciencia en los ciudadanos para que el concepto de privacidad sea algo que todos valoremos desde el principio y no ya cuando hay un hecho consumado como que todos tienen nuestros datos, ¿no? El concepto de privacidad se tiene que armar por lo que todos creemos que es privado, porque en definitiva es eso, porque puede haber una sociedad muy liberal y muy abierta, una sociedad muy, muy cerrada, y el concepto de privacidad va variando, pero yo creo que todas estas acciones de gobierno y privadas nos van desgastando nuestro concepto de privacidad y nos vamos acostumbrando a que, bueno, ya está, la foto la tienen, ¿para qué si tienen todo de vos, no? Y en realidad, y otro momento que oigo mucho es, bueno, pero ¿y qué te quejas? Si yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo problema. En realidad la privacidad pasa no por tener algo que ocultar, sino por poder tener la posibilidad de ocultarlo si quiero o no, ¿no?
entonces el argumento "you have nothing to hide" está eso. Yo creo que tenemos que valorar la privacidad y cuestionar fuertemente todas estas cosas que están pasando para no dejar que avance y se transforme en un statu quo del cual, a partir de ahí, digamos, discutimos qué se puede hacer o no. Eso es un poco todo. Y ahora abrimos a preguntas o discusiones. Bueno, María, muchas gracias. Gracias, Pablo y Micaela. La verdad es que ha sido fascinante, aún más interesante de lo que imaginábamos. Se abren un montón de preguntas, inquietudes. Ha habido muchos comentarios, algunas preguntas en el chat. Yo les voy a dar alguna idea de lo que vengo leyendo y después veremos si nos queda tiempo para alguna pregunta más. Porque sé que ya estamos pasados de la hora en realidad, pero como es muy interesante y veo que la gran mayoría de oyentes sigue estando, de participantes. Bueno, en primer lugar, con la parte, digamos, de inteligencia artificial, ha habido varios comentarios, por ejemplo, Susana Pravata sobre la necesidad de nosotros como abogados de instalar el debate sobre la regulación ética de la inteligencia artificial. También hubo varios comentarios sobre el tema de los sesgos, la dificultad de ponerlas en evidencia realmente a esos sesgos. Luego en el tema de datos, bueno, hay muchos comentarios desde ya, algunas preguntas concretas que me llegaron por privado, pero en principio las preguntas tienen que ver con, estoy buscando una en particular, pero aquí las preguntas tienen que ver con este tema de, bueno, la privacidad de los datos en este momento que realmente es el precio que tenemos que pagar para sobrevivir una pandemia, ¿no? Este tema. ¿Y qué rol va a jugar la justicia en esto? Algunos, Federico, por ejemplo, que no sé el apellido, pero escribe, ¿podrá controlar la justicia el día de mañana en todas estas nuevas tecnologías o se perderá el control y no se podrá contra los delitos y los males de la informática, ¿no? Y luego Francisco Ramírez Calvo me pregunta, ¿cómo piensan que se va a moldar el derecho al avance de la tecnología que provoca el COVID-19? Por ejemplo, muchos países, por lo que tengo entendido, están utilizando tecnologías para localizar esto que vos has contado, Pablo, a las personas infectadas. Esto puede llevar a la vulneración de derechos. Vos has comentado muchos de estos temas, porque Pablo tiene una habilidad de mirar el chat y también comentar a la vez, pero bueno, más que nada estas preguntas sobre el derecho, la justicia, y al final, que hubo muchos temas sobre si vamos hacia un Estado totalitario. Además, otra cuestión, dice Federico Ochoa, es que la Corte Suprema tiene muy firmemente dicho que no gobierna por sus sentencias, y si hay cuestiones que hacen a gobierno, como puede pasar con la política fiscal, por ejemplo, no se pronuncia. Bueno, entonces, ¿qué rol vemos a la justicia en este futuro, no? Bueno, les dejo un poco estas ideas y pueden ambos contribuir un poco y conversar un poco estos temas. Ok, hay un montón para contar. Primero, me parece que es interesante cuestionar la eficacia de las medidas que se están tomando, porque nuevamente recurrimos al solucionismo tecnológico y ahí volvemos a caer en esta falacia de pensar que sí, porque lo pusimos adentro de una app, va a funcionar para controlar el coronavirus, lo cual tendríamos que ponerle un punto de que tendríamos que tomar decisiones evidence-based. O sea, si no hay una más allá de la decisión de decir es mejor controlarlo de una forma tecnológica, o quizás tenemos una mejor posibilidad de rastreo, eso no pasa de ser un presupuesto que no está demostrado con evidencia científica. Entonces, creo que eso es un gran punto de poner en cuestionamiento eso. Segundo, a mí me da mucho prurito cuando se toman, por ejemplo, esto es un paper que estaba viendo de Globant, que lo hacen desde el lugar, no solo desde empresa, pero también desde la cuestión de, muchas veces, de la magia de la tecnología, drones, reconocimiento facial, miren todo lo que se puede hacer, y tenemos que pensar los contextos geopolíticos en los que se instaura eso. Yo les había traído, por acá con Pablo, les habíamos traído un video donde cómo, por ejemplo, se está usando en China drones. Hoy Pablo contaba, no sé si se lo pueden oír, pero esto es un dron persiguiendo a una mujer por estar afuera sin una máscara.
y la va persiguiendo hasta su casa desde el dron para que ingrese. Después hay otros ejemplos más de China, que sabemos que es un contexto geopolítico totalmente diferente al nuestro, entonces me parece súper importante como esto de no glorificar las aulas inteligentes que vienen de China, no glorificar las soluciones inteligentes que vienen de China, porque tiene justamente un contexto de falta de libertad de expresión y de falta de democracia que no deberíamos estar emulando. Sí, Mica, yo estoy de acuerdo con vos. A ver, el problema es que la tecnología medio que unifica, tarde o temprano llega la tecnología. Entonces, un gran ejemplo es el uso de metadatos. Cuando se empezaron los métodos de telecomunicaciones y salió la ley de datos de tráfico que la Corte en Alavi declaró inconstitucional, se estaban usando en Estados Unidos y en la Unión Europea también, ¿no? Y la Unión Europea, mucho tiempo después, en un caso que se llama Digital Rights Ireland, declara ilegal la directiva que permitía la recopilación de metadatos por ser desproporcionada, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que para encontrar soluciones legales a esto, me encantaría verlo dentro de 5 años y ya con el diario del lunes contarles qué va a pasar. Yo creo que va a haber muchos casos, así como contaba el de los drones en Francia y el de Brasil, va a haber muchos más casos porque estas tecnologías vienen para quedarse, ¿no? Entonces, y nosotros nos vamos insensibilizando a estas tecnologías que recopilan datos, porque, de vuelta, yo no quiero ser exagerado, pero cuando apareció Snapchat, la gente se sacaba fotos y se las sacaba porque todas las fotos se borraba, y después aparece todo el concepto de revelación de imágenes íntimas. ¿Por qué? Porque la gente, los chicos se acostumbraban a sacarse fotos, total la foto se borra, y un día se olvidan que se borra y se mandan las fotos igual, y después tenés casos de revenge porn y todo. Entonces es como que vamos bajando el nivel de awareness que tenemos sobre la privacidad, y eso es peligroso. Y con la excusa de la pandemia se acentuó lo que vos estabas mostrando en los slides, que son mucho más, que es un estado cuasi policial, no en China, pero en democracias, ¿no? Por otro lado, combatir la pandemia tiene bases científicas, es decir, si la gente infectada se junta con gente no infectada, se va a contagiar, el virus se propaga y eso hay que evitarlo. Entonces, el mejor ejemplo es la película Contagio, que no sé si la han visto, cuando se descubre el virus que era mucho más letal que tenemos en la realidad, la mandan a Kate Winslet, que era de FEMA, una médica, y llega a un lugar y lo primero que hace es preguntarle a todos los compañeros de trabajo de la persona que había muerto, que era Gwyneth Paltrow, si habían estado en contacto con ella. Descubre 5 personas que habían estado en contacto, las empiezan a buscar, una ya estaba muerta, otras estaban sanas, y la que encuentran se estaba muriendo en un colectivo, y esto te lo pasa en segundos, pues te está mostrando cómo el rastreo de la gente es necesario para detener el contagio. Pero hay formas y formas de rastrear. Yo puedo hacer formas invasivas de rastrear con contact tracing muy agresivo, donde geolocalizo todo, identifico todo, o puedo usar un contact tracing de privacidad, con datos encriptados, con Bluetooth, donde el identificador del celular cambia y no uso el email o algún dato que identifique a la persona, sino un dato que cambia cada tantos minutos, y lo tengo en una base de datos, y de alguna forma yo no sé quién es, pero sé quién es, o sea, sé que es tal persona identificada en tal lugar, y existen miles de recaudos que puedo adoptar que hacen que la tecnología sea menos invasiva. Pero todo eso lleva tiempo, lleva dinero, lleva vueltas, protocolos, y eso, en el apuro que tienen los gobernantes por salir y resolver el problema, no es fácil hacerlo. Entonces pasamos con estas cosas, ¿no? De que hay apps invasivos y que juntan datos que no deben juntar. Exactamente. Bueno, la verdad es que deberíamos ir terminando. Si ustedes están para alguna pregunta más, porque veo que llegan muchos más, podemos hacer un breve comentario más y ya terminamos. Bueno, por un lado, dice nuestra profesora Marina Bericua, que las empresas de tecnología tienen la obligación de debatir internamente el impacto ético de las tecnologías que desarrollan, ética by design, ¿no? Y hay muchos comentarios súper interesantes, y les agradezco a todos, como los consentimientos, dice María Eugenia, que uno da en en las distintas redes sociales. Muchas veces ahí entra también el tema del consentimiento informado. Acá me están preguntando, y los dejo con estos últimos temas. Uno es de Abelardo, el tracking que están desarrollando Android y Apple sobre Bluetooth, ¿cómo lo ves, Pablo? Luego tenemos, por ejemplo, Valentina me pregunta qué piensan
sobre el tema que se difundan, esto tiene que ver con privacidad, que se difundan los audios de medios de comunicación, ejemplo, conversaciones telefónicas entre políticos, audios de WhatsApp. Para ustedes esto, para vos, Pablo, me preguntan si es una violación a la privacidad o no, depende cuán públicos también son estas personas. Y luego, había algún tema más, bueno, creo que va a quedar ahí con estos temas. Sí. Y había también algo sobre sistemas centralizados y descentralizados, que dice Bruno Gorgone. Sí. Pero bueno, lo que ustedes quieran sobre estos últimos temas, si quieren hacer algún comentario, en especial parece interesante el tema del tracking de Android y Apple. Sí, los escucho. El tema del tracking de Android y Apple es la tecnología que están tratando de hacer para hacer contact tracing, porque, digamos, una de las formas, recién cuando Pablo explicaba lo de contagio, vamos a silenciar acá, cuando Pablo explicaba lo de contagio, lo que estaba mostrando es cómo se hacía un rastreo manual de ese paciente cero o de los contactos de ese paciente cero, que es una forma quizás mucho más precaria, analógica, pero menos invasiva en otro punto. Entonces, en esa escala de grises podemos ir desde el manual contact tracing a justamente usar datos de geolocalización que tienen que ver con las antenas de celular, pero que no son demasiado precisos en cuanto a la cercanía o a la proximidad, y quizás la forma más intrusiva es la de la utilización del Bluetooth, que lo que marca es cuando hay Bluetooth que están en una cercanía de distancia que puede medirse, lo que determinaría esta distancia de contagio y esta proximidad. La otra cosa que me parece interesante atar ahí es lo que preguntaba Bruno sobre el tema de centralizado y descentralizado, que cuando hablamos de gobiernos como el de Estonia, donde los datos se aplica de la forma más rigurosa el principio de minimización de las leyes de protección de datos, en el sentido de que solo va a circular la información absolutamente necesaria y solo se va a compartir, cada agencia gubernamental está compartimentada de forma tal que va a entregar solo la información necesaria para esto. Entonces, a vos quizás, por ejemplo, te va a llegar una alerta de que estuviste en contacto con una persona que tenés un riesgo de contagio, como para que vos limites tus contactos, pero no te va a indicar específicamente quién ni no. Y ahí ya hay otros aspectos sociológicos que tienen que ver con esto de los fenómenos que estamos viendo en época de pandemia, de la paranoia social, o del tema de la gente acusando a otra gente, que es algo como con un trasfondo sociológico fuerte para debatir. Gracias, Micaela. Pablo, ¿querés agregar algo sobre estas últimas preguntas? No, que en definitiva creo que todo tiende al concepto de privacy by design y by default, es decir, que cuando diseñen aplicaciones tengan en cuenta que todas las normas de protección de datos del mundo tienen este requisito de que no hagas una API intrusiva, sino que tenga formas de desactivar y de evitar que sean intrusivas, ¿no? Y les dejo un tema que es que teníamos en el CETIS, hicimos un trabajo todo el año pasado, lo hizo Carolina Garre con ayuda de Facebook, de inteligencia artificial, con un análisis de América Latina, que si lo quieren consultar, toco algunos de estos temas, pueden verlo en la web del CETIS, en UDESA, y también en Twitter de CETIS, que ahí pusieron links. Y ahí un poco van a encontrar más información de inteligencia artificial, además del boletín del Machine Learning, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que entonces ha llegado el momento de ir cerrando esta sesión, nuestra primera sesión del ciclo. Muchísimas gracias, no tengo palabras para nuestros dos expositores de hoy. Realmente ha superado todas nuestras expectativas, de hecho nos ha abierto a esta posibilidad de quizás armar una masterclass con estos temas. Hay muchos temas por hablar, ojalá que nuestros expositores puedan seguir ilustrándonos. Muchas gracias, Micaela, muchísimas gracias, Pablo, a los dos. Gracias a todos los que se han conectado hoy en este webinar, los esperamos el martes que viene a las 5 de la tarde, el segundo webinar tratará los temas de los riesgos e impacto del COVID-19 en los negocios y los seguros. Abordará temas relacionados con gestión de riesgos derivados y seguros, etc. Bueno, los esperamos entonces el martes que viene y estaremos al tanto contándoles de nuevos eventos sobre estos temas tan interesantes. Gracias nuevamente, Micaela y Pablo. Gracias. Gracias a todos. Gracias.